Vamos a pasar ahora a una segunda presentación de mesas de experiencias. Voy a invitar a la mesa, por favor que se acerque, a la magíster Celia Kenaya de la UNESCO, quien hará la labor de moderadora de esta mesa de investigación. La acompañan también en esta mesa la magíster Mónica Escalante, a quien por favor invito y hará la presentación a nombre del equipo investigador, y las dos personas que son comentaristas también para esta investigación. Doctora Olga Bardales, adelante por favor. Magíster Ileia Manrique, la invitamos también a la mesa. Permíteme presentar a Celia Kenaya, quien hará las veces de moderadora. Celia es especialista del sector educación de la UNESCO, de la Oficina Lima. Asume actualmente la responsabilidad de la estrategia pedagógica del programa Horizontes y del componente de habilidades socioemocionales de dicho programa. Diplomada en gestión curricular y proyectos formativos por competencias por el Centro Universitario CIFE de México, con especializaciones en educación socioemocional y en capacitación y coaching. Evaluadora externa en procesos de acreditación para institutos y escuelas superiores acreditada por el CINIASE. Docente de la especialidad de educación secundaria en matemática física, con estudios de maestría en medición y evaluación de la calidad educativa en la UNED. Entonces tenemos la misma dinámica que la primera mesa de presentación, así que Celia, te doy la palabra para que puedas desarrollar la mesa. Gracias, Enrique, por el pase. Yo, antes de iniciar, quiero saludar a todos los que estamos presentes y a los que nos están acompañando a través de las redes, en sus casas, en sus centros de estudios. Y quiero trasladar también a la red el saludo de la Oficina de UNESCO Lima por permitirnos hacer estos espacios de intercambio de conocimientos, de aprendizaje que nos permiten también mejorar, ¿no? Reconocer y recoger estos procesos, estas informaciones desde las bases para mejorar nuestra práctica pedagógica. El día de hoy, en la mesa, vamos a tener la presentación del estudio de adecuaciones curriculares y experiencias formativas de la formación inicial docente en tiempos de pandemia. Este estudio ha sido realizado por Patricia Medina Suta, Edith Soria Valencia, por Mónica Escalante, Jorge Jaime, Fernando Gorni y Yorki Santana. Definitivamente, cuando empezó la pandemia, a todos nos trajo muchas preguntas, muchos retos, porque justo fue al inicio del año escolar y al inicio del año en la formación básica y en la formación superior. Y entonces todos dijimos, nos vamos 15 días hacia la casa y luego volvemos en 15 días. Y algunos pensamos, qué bien, tenemos 15 días más de vacaciones. Y otros visionarios comenzaron a decir, esto será en 15 días, vamos a volver, no vamos a volver, ¿y qué implicará? Y de repente, el primer y segundo día, lo que nos planteamos algunos fue, uy, me voy a atrasar como 2 semanas en clase y cómo reprogramo todo lo que tengo que hacer. Y cuando ya pasó un mes, 2 meses, y luego te dicen, yo no puedo seguir esperando hasta que me digan, vuelve, ¿no? Tenemos que hacer algo para poder atender, porque no podemos parar, la formación no podía parar. Y entonces eso llevó a que todos, y en todas las instituciones, comenzáramos a pensar qué teníamos que hacer, con qué recursos contábamos, cómo estaban nuestros docentes, cómo íbamos a enfrentar estos procesos. Y es así donde todos, creo que nadie podrá discutir, que el docente fue un actor clave en este proceso, tanto en la educación básica como en la formación superior. ¿No? Se habla
¿no?, de estudios que dicen del salto cuántico que dimos en formación los docentes. O sea, nos decían, se suponía que en avances en tecnología los docentes iban a tener pues 10 años para lograr el manejo de plataformas y todo, y se hizo meses. En meses los docentes manejaban Zoom, manejaban todo para poder trabajar con sus chicos, laboratorios virtuales, etc. Entonces, no solo fue el docente, sino que también cuando el docente comienza a implementar, a cambiar, comienza a darse cuenta que la institución tiene que cambiar, que la institución tiene que moderar otras cosas, nos tiene que plantear y nos tiene que decir qué vamos haciendo. Y entonces esta experiencia, este estudio recoge qué es lo que se hicieron en estas instituciones, me parece potente, que no hayamos dejado pasar, ¿no? Que no hayamos dejado, pasó la pandemia, pasó, bueno, qué anecdótico, contaremos luego qué hicimos, pero sí es importante poder recoger porque además hay cosas que aprendimos en la pandemia y que no se van a ir. Entonces vamos a escuchar a Mónica Escalante para que nos comente qué es lo que pudo encontrar en esta investigación. Mónica Escalante Rivera es paz decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Ella es licenciada en Educación Secundaria en la especialidad de Lengua y Literatura, magíster en Tecnología Educativa por UNIFED, magíster en TICs aplicadas en la educación por la Universidad Salamanca de España. Además tiene estudios doctorales concluidos en la UNIFED y en la Universidad de Salamanca. Ella es becaria de la Organización de Estados Americanos en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILSE, México, y de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Su experiencia docente está vinculada al ámbito de la educación superior, en especial a la formación docente, y ha pertenecido al staff docente y de gestión de reconocidas universidades. Y sus publicaciones están vinculadas al tema de educación y salud. Mónica. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Mi saludo al comité directivo de la Red Kipus. Un saludo a todos quienes nos están acompañando. Y en primer lugar, yo quisiera agradecer la oportunidad que nos ha dado Kipus de poder trabajar de manera conjunta. Si bien Kipus tiene muchos años trabajando y se ha trabajado en la política educativa, sobre la mejora en la formación docente, tanto la formación inicial y la formación en servicio, sin embargo, en el año 2022, abrió una nueva oportunidad. Y esta oportunidad consistió justamente en construir, en realizar investigaciones de manera conjunta. Si bien es cierto, Kipus se caracteriza por trabajar en equipo, y en esta oportunidad nos permitió investigar en equipo. Unirnos las diferentes instituciones para, ¿de acuerdo?, no solamente como equipo de investigadores, sino también trabajar con nuestros estudiantes y trabajar con nuestros maestros sobre la realidad que nosotros estábamos afrontando, ¿de acuerdo? Y entonces, ese es el primer agradecimiento, porque Kipus cada año va abriendo una nueva arista, ¿no?, en su trabajo, y eso nos permite efectivamente crecer, y gracias por estar aquí y darnos su tiempo y su espacio. Efectivamente, la investigación que realizamos nosotros el año pasado, en el 2022, se titula Adecuaciones curriculares, ¿no?, y experiencias formativas de la formación inicial docente en tiempos de pandemia. Como les mencionaba, somos un equipo diverso. Está la doctora Patricia Medina, que pertenece a REDEM, es una red, la Red Mundial de Educación, que también es miembro de Kipus. Participé yo desde la UNIFED, el profesor Fernando Goni, también de REDEM, el profesor Jorge Jaime, que ya lo tuvimos hace un momento, de la Universidad Mayor de San Marcos, el profesor Yorky Santana, también es de REDEM, pero él es cubano, él está en Cuba, ¿no?, y él también participó de esta investigación, ¿no? Y la profesora Edith Soria, desde la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Ok? Estas somos las personas que hemos participado en la investigación, pero vamos a ver ya cuando veamos la muestra que efectivamente participaron las distintas instituciones que pertenecen a Kipus, ¿no? A ver si estoy dándole. ¿Cuál? Ya, ok. Me voy a poner lentes. Ok, gracias. Sí, porque si no, están a subir del costado, ¿no? Entonces vamos a subir estos. Ya apareció. Ya, muy bien.
aquí están quienes conformamos parte de este equipo, ¿de acuerdo? Y lo interesante es cómo se empieza a construir el proyecto de investigación, ¿no? A reunirse, a identificar cuál es el tema que nos interesa investigar, compartir un poco nuestra experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que deseamos como equipo? Y finalmente presentar ese proyecto. Las investigaciones no han aparecido, sino que efectivamente equipos también nos va acompañando en este proceso de construcción. Si bien es cierto, tuvimos un primer momento de entregar nuestros proyectos y también de presentarlos a los miembros de equipos para que opinen, para que enriquezcan la experiencia. ¿De acuerdo? Y hemos tenido diversos momentos de socialización, nuestros avances del proyecto, el recojo de información, luego ya el documento finalizado y finalmente llevarlo a Ecuador, que ha sido el primer espacio donde hemos presentado. Entonces, todo ello también constituye una experiencia de aprendizaje, ¿no? Como red, como equipo de trabajo, y como bien decía Jorge Jaime, tenemos que ir a la segunda versión, pero bueno, ya tenemos una experiencia previa, ¿no? Y yo diría también, un poco recordando lo que venimos produciendo el año, sí, en el año 21, no, también en el 22, como equipos producimos un libro, ¿no? Un libro consecuencia de la participación de todos los miembros. Entonces es un camino, ¿no? Publicamos un libro con las reflexiones de los distintos docentes que pertenecen a equipos. En el segundo semestre planteamos la investigación, ¿verdad? Y ya la tenemos concluida. Entonces, explicarles esto porque a veces la investigación se piensa, yo hago mi investigación, ¿no? Individual. No, la investigación creo que es un proceso colectivo, y desde hacer un proceso colectivo, efectivamente nos ofrece la oportunidad de aprender, ¿no? Y eso quería un poco contarles como cuestión anecdótica cómo habíamos trabajado. Muy bien, entonces voy a describir a continuación un poco ese marco contextual que nos lleva a optar por esta investigación, ¿de acuerdo? Hemos identificado 3 núcleos, el primero de ellos, las brechas y desafíos. Hay que subir eso. A ver, déjame ver. Sí, esto de acá, ¿no? Sí. Ahí. ¿Ahí? Bueno, podemos hacer. Ya. Ok, gracias. Entonces les decía que habíamos planteado 3 nudos, ¿de acuerdo? Para poder analizar el marco contextual que nos lleva efectivamente a proponer los objetivos de investigación y el problema de investigación. Las brechas y desafíos de la formación inicial docente, porque ese referente de la investigación, vamos a hablar de ello, las reformas curriculares que se han venido realizando, y el último tema es efectivamente el impacto de la pandemia. En primer lugar, tienen ahí ustedes las referencias, ¿no? En cuanto a la carencia que existía en la formación académica del futuro docente, ¿no? En ese sentido, reconocemos, ¿no? Y lo dice Díaz y Ñopo en el año 2016, que se debe mejorar el perfil de los ingresantes a la carrera de educación. ¿Qué sucede? Que contamos con ingresantes que todavía no cuentan con una sólida vocación docente o con una sólida formación escolar. O sea, nosotros, las instituciones formadoras, reconocemos el recurso humano que ingresa a las instituciones, y obviamente eso es un reto para nosotros. Tenemos que procurar que aquellas competencias que no se lograron en la educación básica se logren en esos primeros años de formación docente, y además desarrollar las propias competencias docentes. ¿De acuerdo? Y también, y significa, y lo vamos a ver más adelante, este proceso formativo que dura 5 años también implica para nosotros las instituciones formadoras un acompañamiento en la construcción de esa identidad, en la construcción de esa vocación. ¿De acuerdo? Entonces, reconocemos que sí, tenemos un punto de partida que debemos trabajar de manera conjunta y muy fuerte en los primeros años para que efectivamente los estudiantes que ingresan a la carrera tengan las mejores condiciones para ser profesores de excelencia. Otro elemento importante que debemos identificar también es que sí, en nuestro país reconocemos que existe deficiencia en la formación docente, ¿no? Tenemos resultados, investigaciones, evaluaciones nacionales, y sabemos que todavía podemos mejorar. Se han hecho grandes y significativos esfuerzos para que efectivamente los docentes mejoren sus competencias. Han habido capacitaciones, segundas especialidades, posgrados, pero somos conscientes que todavía debemos trabajar más para mejorar la calidad de los docentes. Docentes que son la imagen de los futuros docentes, ¿no es cierto? Entonces necesitamos asegurar que esos docentes que están en el aula sean los mejores para que sea esa la imagen que tengan nuestros estudiantes o los referentes, ¿sí?
Asimismo, hemos visto la calidad y la excelencia del desempeño profesional. Observamos, según el informe de UNESCO en el 2021, ¿sí?, que los maestros en estas limitaciones que puedan presentar, presentan limitaciones cuanto a sus competencias, ¿no? No se trata solamente de tener un dominio pedagógico o un dominio disciplinar, sino que efectivamente el docente es integral, entonces también tiene que tener competencias socioafectivas, ¿no? Debe tener competencias investigativas, debe también tener competencias tecnológicas, ¿no? Porque definitivamente el docente, para cumplir su rol, recordemos que la función docente, o mejor dicho, la educación es humanizadora. Y nosotros estamos formando humanizadores, el docente va a humanizar. Entonces entendemos la responsabilidad y además el docente va a permitir que la sociedad tenga acceso a uno de los derechos fundamentales que es la educación. Entonces, cuando analizamos el perfil del docente debemos entender la responsabilidad que tenemos como docentes y la responsabilidad que tenemos como formadores, ¿no? Asimismo, en estas prácticas podemos observar que todavía imperan en algunos contextos algunas prácticas tradicionales, enciclopedistas, ¿no? Tradicionales, y que si bien es cierto, hoy hablamos de un enfoque de competencias que va a ser un elemento común en todas las instituciones formadoras, todavía no se encuentra del todo implementado, ¿no? Porque no se trata de tener un documento, una planificación curricular que diga enfoque por competencias para decir que esto se concreta en la acción, en el día a día, en las actividades académicas que se proponen. Otro elemento también importante es que el Consejo Nacional de Educación lo declara, necesitamos una revaloración y reconocimiento social de la figura docente, ¿no? Nosotros hoy día estábamos en una reunión por la tarde, ¿no?, en la red de decanos y decanas, y una decana decía, quiero compartir con ustedes si ustedes tienen el mismo problema que nosotros, nos decía, ¿no? ¿Y cuál era su problema? No tenemos vocaciones. Cada vez nos es más difícil tener el número de estudiantes en la educación, en la formación inicial. Tenemos dificultades en tener estudiantes en la maestría, y se debe a eso, que necesitamos en América Latina posicionar al docente, empoderar al docente, revalorar la carrera profesional para que efectivamente haya más vacaciones y haya un mejor servicio. Pero nosotros los formadores tengan la seguridad que estamos tratando de hacerlo mejor para ofrecer un servicio de calidad que efectivamente nuestros docentes puedan cumplir sus funciones. Entonces, estas son las brechas que identificamos. Con respecto a la reforma curricular vigente, sí entendemos que en los últimos años han habido esfuerzos significativos, tanto del Ministerio de Educación, tal es así que en el año 2017, 2016, sale el Currículo Nacional de Formación Inicial Docente. Es un currículo que se trabaja efectivamente por competencias, enfatiza lo que es la investigación formativa, enfatiza lo que es la práctica reflexiva dentro de ello. Entonces, es un currículo interesante y efectivamente responde a esa conciencia o a ese interés de mejorar la formación profesional docente. Entonces, hemos tenido, ¿no?, en ese sentido, este replanteamiento, y además surgen las escuelas de educación, de educación superior pedagógicas. ¿Y qué sucede? Que antes, cuando uno estudiaba en un instituto superior pedagógico, truncaba, digamos, su formación porque tenía que estudiar luego en la universidad, sacar un bachiller, y hoy no. O sea, se ha hecho de que haya continuidad en la formación. Entonces, las personas que estudian en escuelas de educación superior pedagógica concluyen y pueden tener acceso al bachiller y pueden continuar. Entonces, todo ello marca que hay una política de mejora en la formación docente. Con respecto a las universidades, nosotros tenemos lo que llamamos la autonomía universitaria. Cada universidad propone su propio currículo de formación y obviamente tiene el sesgo propio de la universidad, pero tenemos instituciones como la SUNEDU, tenemos temas como la acreditación que nos llevan a permanentemente estar revisando nuestros programas, no solamente por atender cuestiones de gestión administrativa, sino porque efectivamente hay un compromiso de mejorar el proceso formativo. Cada 3 años las universidades tenemos la opción de mirar nuestro currículo, modificarlo, reestructurarlo para que efectivamente podamos responder al momento, al contexto y a la generación. Entonces, esto es lo que corresponde a las reformas. Finalmente, el impacto de la pandemia. La pandemia, mencionaba hace un momento Celia, que efectivamente llegó de un momento a otro, y un mensaje que se lee mucho en los documentos de investigación es que se dijo que la formación no se iba a detener, que la formación debía continuar. Eso fue lo que se dijo y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Entonces tuvimos que adaptarnos, como yo siempre menciono, migrar de lo presencial a lo no presencial. Y en ese sentido,
dice la modalidad, tuvimos que transitar efectivamente, ¿sí? Y teníamos que responder a ese mundo cambiante. Teníamos nosotros, y reconozcamos nosotros como formadores, las competencias necesarias para ese cambio. No necesariamente, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que autoaprender, tuvimos que formarnos para efectivamente responder a ese nuevo escenario, ¿no? Una forma distinta de enseñar, una forma distinta de aprender, una forma distinta de evaluar. Efectivamente, la pandemia afectó la formación inicial docente, ¿no? Y afectó nuestro propio desempeño profesional, ¿de acuerdo? Este es un poco el escenario, y es este escenario que efectivamente nos lleva a generar adecuaciones curriculares. Si nos damos cuenta, el currículo no cambió, ¿verdad? No había tiempo para cambiar un currículo, ¿no? Entonces tuvimos que adecuar. Hicimos esta adecuación basada en una característica, en una generosidad del currículo, que es la flexibilidad. Porque la idea de flexibilizar significa contextualizar, adaptar, responder a mi contexto. Y eso fue lo que hicimos los maestros, ¿de acuerdo? Adaptar, o sea, adecuar ese currículo a ese momento, a esa circunstancia que no había sido prevista. Y lo que voy a explicar hacia futuro, justamente cuáles van a ser las experiencias formativas que obtuvimos como consecuencia de ese proceso de cambio y de migración. Muy bien. A continuación, voy a presentar las bases teóricas, ¿no? Son 3 nudos temáticos que vamos a enfatizar. Uno es la formación inicial docente propiamente dicha, 2, las adecuaciones curriculares, y 3, las experiencias formativas. Con respecto a la formación inicial docente, dice el proceso formativo del profesional de la docencia. ¿Y a qué nos referimos aquí? El proceso de formación docente justamente consiste en desarrollar las capacidades, las potencialidades, ¿no? Para que el maestro pueda ejercer la profesión de una manera eficiente. Hacia eso tendemos. Entonces, la formación profesional implica ese tiempo, ese espacio, esa experiencia para justamente desarrollar y potenciar sus capacidades para que pueda ejercer la docencia de manera eficiente. En el caso, si revisamos la bibliografía, ¿no? Este proceso formativo puede tener 4 etapas. Vamos a decir que hay 2 que son formales y 2 son informales. En este caso particular, a nosotros nos interesa la formal, la formación inicial docente, que se ofrece en las instituciones de formación, que efectivamente nos llevan a una certificación. Otro momento de la formación docente es la formación en servicio, la formación continua, que también está orientada justamente a fortalecer las competencias del docente y de la profesión. Y la etapa no formal, o aquellas etapas no formales, se menciona hoy que la formación docente se inicia desde la etapa escolar, porque el estudiante permanece cerca de 13 años en un sistema educativo donde va a adquirir aprendizajes de cómo ser docente, de qué es ser docente, cuál es la función del docente. ¿De acuerdo? Y una siguiente etapa, que es justamente la etapa de los profesores nobles, que según la bibliografía, y algunos mencionan que son 2 años, o algunos mencionan que son 5 años, que son esos primeros años en que el docente ingresa al aula y tiene el espacio para contrastar la teoría, la práctica y reflexionar sobre su propia práctica. Entonces, eso es lo que podemos decir de los procesos formativos. Algo que vamos a mencionar aquí es que este marco teórico se ha sustentado en la pedagogía hermenéutica de Gadamer, ¿no? Es decir, que hemos inferido, que haciendo un análisis, que los modelos de formación que en este momento están imperando en nuestro país se sustentan en el modelo, ¿no?, de formación hermenéutico reflexivo. ¿Esto qué significa? Que si nosotros revisamos los currículos tanto de las escuelas de educación superior pedagógica como de las universidades, observamos una coincidencia, que es la reflexión, ¿no? Todos los procesos formativos se están desarrollando desde una práctica reflexiva. Reflexionar antes del ejercicio, durante el ejercicio y después, ¿de acuerdo? Y no solamente ello, sino reflexionar sobre cómo se aprende a aprender y reflexionar cómo se aprende a enseñar. Entonces, el marco teórico que sustenta, en este caso, la formación inicial como elemento común de estas instituciones, se basa en Gadamer, ¿no?, y en Cayetano de Lella.
Cuando hablamos de adecuaciones curriculares, ¿no? Hemos tomado la definición de Cárdenas y nos dice que las adecuaciones curriculares no se trata de elaborar un currículo alternativo, ¿no? Sino de fortalecer el existente. Y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Cambiamos las metodologías, cambiamos las formas de evaluar, cambiamos la forma de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje, cambiamos los recursos, porque efectivamente se trataba de responder al contexto y responder a las necesidades de los estudiantes en esa situación particular, que si analizamos no solamente se trató de un cambio de modalidad, la realidad que afrontaban nuestros estudiantes y la realidad que afrontábamos nosotros también era distinta, social, afectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos nosotros de adecuaciones, como dice, es la contextualización. ¿Y cómo contextualizo? ¿Basada en qué? En la flexibilidad. Todos quienes estamos en el ámbito universitario sabemos que no podemos mover nada si no tenemos la autorización de SUNEDU, ¿no? Si no nos dice, mueva esa pieza, la movemos. Si nos dice no, no. Sin embargo, ahí no había tiempo de hacer preguntas, ¿no? Las normativas que salieron para apoyarnos, para hacer uso de esa cualidad que es la flexibilidad curricular y adecuarnos al momento y la circunstancia. Luego tenemos el otro concepto que es la experiencia formativa. ¿Y qué es la vivencia? Es la vivencia que tuvieron docentes y estudiantes en este tiempo, en su proceso formativo, ¿no? En su proceso formativo en cuanto a las metodologías, en cuanto a la evaluación, en cuanto al uso de tecnologías, en cuanto a la investigación formativa. Porque definitivamente en esos casi 2 años que estuvimos, que fueron el año 2021 y parte del 22, casi 3, que estuvimos en tiempos de pandemia, efectivamente vivimos experiencias de lo más diversas, que también estoy investigando ahora sobre un tema de identidad docente, y la identidad docente dice que se va construyendo, no es una constante, la vamos haciendo en el camino, pero obedece, ¿no?, a estas situaciones que me llevan a reflexionar. Porque cuando se da la pandemia, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué voy a hacer? ¿No? O sea, tengo que pensar, reflexionar. Tengo como saber previo mi experiencia previa, mi conocimiento, lo teníamos, pero ahora había que responder qué voy a hacer. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a compartir nosotros como resultados de esta investigación justamente son esas percepciones que tuvieron tanto estudiantes como docentes sobre su experiencia formativa en este tiempo de pandemia. Obviamente, dado el contexto que tuvimos, se constituyó también en una oportunidad para crear, una oportunidad para innovar, ¿no? Entonces, y efectivamente hemos aprendido, ya lo mencionaba Celia, ha habido un salto cuántico, sí, pues esperaba que lo que hacemos hoy lo íbamos a hacer en el año 2030, pero al 2021-22 ya éramos expertos, ¿no? Entonces, definitivamente también tenemos que reconocer que ha sido una oportunidad también para desarrollar otras competencias. Como parte de las experiencias formativas, incluimos la práctica preprofesional, ¿sí?, la investigación formativa y el acompañamiento, que se convirtió también en una fortaleza durante este tiempo. Pido, por favor, ¿cuántos minutos voy? Ya, ok, muy bien. Voy a explicar la metodología. Nosotros tuvimos como objetivo analizar las adecuaciones curriculares y las experiencias formativas significativas de la formación inicial docente que se generaron durante la pandemia del COVID-19, que fueron manifestadas tanto por docentes y estudiantes de instituciones de educación superior que pertenecían a Quipus. Qué gran oportunidad de pertenecer a Quipus, porque nuestra muestra fue bastante numerosa, participaron diversas instituciones, y eso es lo que hace que se enriquezca la data que obtuvimos. El diseño que optamos fue el diseño de investigación empírica desde un enfoque mixto. Trabajamos tanto preguntas de tipo cuantitativa, ¿no?, como cualitativa, nivel exploratorio y análisis sustantivo. Con respecto a la muestra, miren, han participado 193 docentes y 530 estudiantes de formación de universidades, la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, la Universidad Nacional de Trujillo, ¿de acuerdo? También participaron 2 instituciones privadas, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la UNIFE, y 2 escuelas de educación superior pedagógica, que fue la Escuela Superior de Monterrico y Emilia Barcia Bonifaz. Entonces, esta fue, aquí hay actores, entiendo que también hay quienes han participado en la investigación siendo sujetos de investigación. Gracias por haber respondido nuestros cuestionarios, nuestras encuestas. Verán, en la investigación todos nos sentimos parte de la propia investigación, todos somos actores.
Aquí explicarles un poco la ruta de instrumentación que seguimos para la construcción del instrumento. En un primer momento trabajamos la matriz de construcción del instrumento, luego los dos cuestionarios, uno para docentes y otro para estudiantes. Este cuestionario tuvo 20 ítems, 20 de ellos con escala Likert, 2 de ellos de pregunta abierta. Luego se trabajó de manera particular la selección de los expertos, y en ese sentido utilizamos el coeficiente K. ¿Sí? Y aplicando este coeficiente K, tuvimos 14 expertos. El coeficiente K nos permite evaluar tanto el nivel de conocimiento y de experiencia del experto. Y los expertos que participaron como jueces expertos lograron una puntuación de 0,9, que es una puntuación muy alta, ¿no? El siguiente momento fue ya la validación del contenido y del constructo, ¿sí? Y estos 14 expertos fueron quienes participaron de esta validación, donde tuvimos a nivel de docentes con la validación de la B de Aiken de 0,90 y estudiantes de 0,93, o sea, también tuvimos niveles bastante altos. Con respecto a la validación de criterio, tuvimos un grupo piloto, ¿no? Al cual aplicamos el alfa de Cronbach, y a nivel de docentes tuvimos 0,92 y 0,95. Finalmente, aplicamos el instrumento vía online a estos 193 docentes y 530 estudiantes, ¿no? De las instituciones que ya mencioné, y finalmente fueron procesados pues por el software SPS y Atlas T. Esa fue la forma en que trabajamos la metodología. Y aquí presento los resultados. Como pueden observar allí, vamos a hablar de las adecuaciones curriculares significativas de la formación relacionadas con estrategia, recursos y evaluación. Es decir, cómo percibieron ellos, ¿de acuerdo?, los recursos, las estrategias y la evaluación utilizada durante el tiempo de pandemia. Como ustedes podrán observar, ¿de acuerdo?, la mayoría, ¿sí?, la mayoría se ubicó en un nivel regular. Podemos ver que los estudiantes han determinado que en cuanto a su percepción sobre la evaluación, sobre los recursos, sobre los instrumentos de evaluación que se utilizaron durante la pandemia, el 78% declaró que se ubicaba en un nivel regular, un 81% dijo, 3, determinó que ese era el nivel de satisfacción o el nivel de percepción de los recursos, y luego en estrategias, ¿no?, un 86%. Si nosotros observamos, ¿no?, la percepción que tuvieron tanto estudiantes como docentes es bastante parecida. Todos, la mayoría de ellos se ubican en un nivel regular. Y también es importante entender regular porque eso nos llevó, imagino yo, el momento de marcar, de evaluarnos, ¿no?, de mirarnos. Y entonces los docentes sabíamos que estábamos migrando. Los docentes somos muy disciplinados, ¿no? Vamos a enseñar un curso, nos preparamos, estudiamos, ¿no? Sin embargo, sabíamos que tuvimos que responder a un momento, ¿no? La formación no se va a detener, la formación tiene que continuar. Y si nosotros éramos ese recurso humano, dimos nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor capacidad, pero sabíamos que quizás podríamos haberlo hecho mejor con una preparación previa, ¿no? Entonces podemos observar que se ubican en un nivel regular. Luego, con respecto a las experiencias formativas significativas relacionadas con la práctica profesional, con la investigación formativa y con la interacción de mediación, ¿no?, podemos observar que, por ejemplo, ¿sí?, en interacciones de mediación entre pares, si se fijan, nuevamente el color naranja es el nivel regular, ¿no? Entonces volvemos al mismo resultado del anterior, ¿no? Ellos identifican que las prácticas profesionales, la investigación formativa, mayoritariamente estuvo en un nivel regular. Pero fíjense en práctica, creo que eso es lo que más sufrió, en lo que más sufrimos. No sufrieron, sino sufrimos, ¿no? Porque yo recuerdo al principio de la pandemia, algunas se retiraron de la universidad porque dijeron que ya se iban a esperar al siguiente semestre para llevar su práctica profesional en aula. No querían trabajar de manera virtual. Volvemos el 22. Y se dieron cuenta que tampoco el 22 pasaba nada, y el 21-1 seguíamos en el mismo, ¿no? Entonces, eso pasó, y miren cómo se ve reflejado, ¿no? En este caso, podemos observar aquí los docentes también sentimos, o sea, el aula, el niño, el espacio, el recreo, el cara a cara. No, había una pantalla, ¿no es cierto? Y había que usar esa pantalla y los recursos que fueren para lograr las competencias, ¿no? En el caso de los estudiantes, ¿no?, deficiente un poco, bueno, irregular. Pero las prácticas profesionales, ¿no?, y lo dicen, ¿no?,
Sinceramente, dicen lo que sintieron. Otro elemento también que a mí me parece importante es la interacción de mediación docente-estudiante, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, sí, en las interacciones medios, ¿no? También nos damos cuenta, no tenemos un nivel bueno porque también fue un cambio, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a la comunicación cara a cara, ¿no? Hoy tenemos, muchas personas nos están viendo desde lejos, pero ya tenemos una cultura. Nos reunimos, ya no hay límite de tiempo, porque desde un Teams, un Zoom, o sea, nos podemos reunir, nos acostumbramos, pero acostumbrarnos a eso fue complicado. Bien, ya, ok, paso. Entonces, aquí lo que hemos recogido, voy a ver si lo puedo ampliar. No, como buena maestra, plan A y plan B. Así que tengo espérense un ratito, quiero salir de esto. ¿Sí? Ya, ok. Muy bien, entonces vamos a ver. En cuanto a las adecuaciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, vamos a ver qué dijeron, qué adecuaciones también quisieron que hacer los estudiantes, porque los estudiantes también tuvieron que adecuarse, ¿no? A usar las herramientas tecnológicas. Todos saben que los chicos saben usar herramientas tecnológicas para aprender, es otra cosa, ¿no? Tuvieron que usar las herramientas para aprender. Acostumbrarse a ese nuevo contexto, ¿no? Mi maestro a través de la pantalla, mi maestro, es más, nosotros mismos los maestros, muchos tuvimos que dejar de tomar exámenes escritos y tuvimos que cambiar por productos, ¿no? Porque lo que queríamos era hablar competencias y había que trabajar por productos. El aprendizaje autónomo, ya no había ese contacto directo, ese diálogo de pasillo, que muchas veces el profesor no entendí, lo busca y conversa, no existía. Ahora tenían que trabajar con autonomía, ¿no? Un aprendizaje también virtual más flexible, y todos debemos recordar que estábamos en proceso de aprendizaje, o sea que también sabíamos que teníamos nuestras limitaciones y tuvimos que también flexibilizar, ¿no? El aprendizaje remoto, que fue las herramientas de comunicación virtual, se convirtieron en el referente, ¿sí? El trabajo autónomo y crítico, la competencia, la autonomía, porque en realidad se tuvo que lucir más que nunca la autonomía. Nosotros no estamos vigilantes, observantes, ¿no? Los chicos tuvieron que asumir la responsabilidad de su proceso formativo. En cuanto a lo que manifiestan los docentes, lo voy a pasar para ellos, ¿no? Implica justamente las estrategias metodológicas, ¿no? El ejercicio de la docencia en línea, ¿no? Procesos pedagógicos y didácticos, porque tuvimos que cambiar. Muchos al principio migraron de lo que hacían en la presencialidad a la virtualidad y se dieron cuenta que no daba resultado. Y tuvieron que generar cambios, ¿no? Desarrollar habilidades investigativas y demás. Ahora, muy bien. ¿Sí? Respecto a la evaluación, lo voy a explicar de manera general. Con respecto a la evaluación, ellos manifestaron que lo que más valoraron fue la retroalimentación. Si bien es cierto lo que más demandaron, pero lo que más demandaban era la retroinformación, oportuna, ¿no? No postergada, ¿no? Ellos necesitaban un proceso de acompañamiento en ese proceso de aprender a aprender. Luego, también identificamos la adecuación de la colaboración socioemocional en la modalidad virtual. Y otro elemento que ellos mencionaron, y los maestros y los estudiantes mencionaron, en el tema del acompañamiento. Un acompañamiento no solamente en el ámbito cognitivo, sino un acompañamiento afectivo, un acompañamiento social, ¿no? El vínculo, la relación maestro-estudiante. Y como discusión y conclusiones, ¿no? El énfasis que detallamos es que se pudo hacer. Lo que hicimos durante los 3 años de pandemia fue gracias a la flexibilidad curricular. Eso nos permitió adaptarnos. ¿Qué logramos también? Que en estos años logramos la continuidad de los procesos formativos. ¿Que han sufrido? Sí, han sufrido. Pero si algunas competencias que estaban previstas en nuestro perfil no se lograron, adquirieron otras, ¿no? Adquirieron otras, ¿sí? La actitud abierta y creativa del docente. ¿Podríamos decir no? No podíamos decir no. Tuvimos que aprender. Nos reunimos con nuestros colegas, nos reunimos más horas de repente con nuestros estudiantes, pero asumimos una actitud abierta para efectivamente generar este cambio. La práctica reflexiva nuestra de los formadores, porque día a día nos observábamos y decíamos, ¿funcionó? ¿No funcionó? ¿Qué hago en la siguiente clase? ¿No? Porque permanentemente estábamos... ¿Cuántos estaban conectados? ¿Quién me contestaba? ¿Estás? ¿No estás? ¿No? ¿Cómo hacer para que estén? ¿Cómo hacer para que estén?
¿sí? Entonces nos llevó también a repensar en la formación inicial docente en ese proceso de planificar, ejecutar y evaluar. Como les decía, se dio énfasis particular a la evaluación, que fue uno de nuestros principales retos, ¿no? En cómo evaluar, cómo acompañar esa evaluación formativa, ¿sí? Y la retroalimentación no se constituyó en un elemento final. El final de nuestro artículo estamos postulando empiria, ¿de acuerdo?, para poder publicar nuestra investigación. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por presentarnos esta investigación, por compartir todo lo que han podido recoger desde los estudiantes, desde los docentes. Definitivamente, cuando hablamos desde las características del currículo y hablamos de esta capacidad, de esta característica de flexibilidad y cómo podemos ir adaptándonos los docentes, cómo podemos, siempre y cuando nos orientemos a ese cumplimiento del perfil del egresado que todos nos proponemos, ¿no? Cómo podemos ir variando, no solamente a nivel de documentos, sino a nivel de práctica. Y algo que rescataba en las conclusiones, Mónica, era la importancia de la reflexión del docente en estos procesos. Yo creo que el 2020, más que el 2021, ha sido un año de mucho trabajo colegiado de docentes. Yo no sé si les ha pasado, pero llamabas a tu colega y le decías, no se conectan, tengo 20, y le contabas y le decías, y 15 no están, como decía Mónica, parecía que jugábamos la ouija ahí, ¿quiénes están? ¿No? Entonces, mueve la mano, algo, para que nos dieran un indicio, ¿no? Que aparezcan, prendan la cámara, por favor, y buscábamos estrategias, llamábamos, entrábamos a internet, comenzábamos a explorar estas pizarras virtuales, ¿no? Hemos trabajado hasta quiz, ¿no? O sea, diversos juegos con tal de enganchar a los chicos, ¿no? Y eso pues nos dice de todo lo que hemos venido realizando para lograr la meta que era lograr el aprendizaje, seguir hacia este cumplimiento del perfil del egresado. Y creo que eso todavía no ha variado, no ha cambiado, en el sentido de que eso nos ha permitido, tanto a docentes y estudiantes, preguntarnos y evaluar si estamos mirando a este perfil del egresado, solamente soy capaz o debo hacer flexibilidad curricular en el marco de una pandemia, o cuándo más tengo que ir trabajando. Recuerdo además, y me parece interesante que el estudio lo rescate, hacia el año 19, todavía no, si bien teníamos dentro de la currícula de los programas los temas de acompañamiento, el acompañamiento tutorial y todo, no teníamos mucho un lenguaje socioemocional. O sea, no era muy hablado, muy discutido. Recuerdo que hacia el 2020, hacia marzo, cuando ya el mundo vivía más la pandemia que nosotros hemos vivido en marzo, pero ya Europa estaba con toda la pandemia, salen las recomendaciones de la UNESCO, donde decía, hablemos de la priorización de contenidos a trabajar, y hablemos de la importancia del acompañamiento socioemocional. Yo creo que de alguna manera nosotros hemos sido beneficiados en que no inició aquí la pandemia, sino inició en el otro continente, y que nos permitía también ir manejando algunos elementos que iban a orientar qué teníamos que ir mirando, qué iba pasando, qué podíamos ir cogiendo, qué podíamos ir trabajando, ¿no? Claro, a diferencia, Perú fue uno de los países que retornó más tarde a la educación. Otros países no cerraron, otros países siguieron. Nosotros cerramos un año completo, año y medio, ¿no? En algunas instituciones, pero también pues nos llevaba a decir cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes y cómo nos golpeó también la pandemia en diferentes maneras. Creo que fuimos uno de los países con mayor índice de mortalidad, ¿no? Que estaba reconocido, y todo el mundo decía, tenemos aulas preparadas para traer a los chicos, ¿no? Cómo también nos cuidamos, que era parte de estos lineamientos que nos decían, o sea, no podemos exponer al docente, no podemos estudiar a los estudiantes, ¿no? Pero entonces tampoco podemos parar. ¿Y cómo nos adecuamos a ello?
para seguir reflexionando sobre lo que nos planteaba en los resultados de la investigación, Mónica, vamos a escuchar a la doctora Olga Bardales y a Lileya Manrique, ¿no?, con sus comentarios, y vamos a iniciar. Voy a presentarles a la doctora Olga para que ella también nos cuente sus impresiones sobre el estudio. La doctora Olga Bardales Mendoza es doctora en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en educación superior, con mención en investigación y didáctica en educación superior, diplomada de posgrado en salud del adolescente y licenciada en psicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella es becaria en el programa de formación en ética de la investigación del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Tiene más de 20 años como investigadora en las problemáticas sociales y educativas en instituciones privadas, académicas y del Estado. Ella es investigadora RENACID, es autora de publicaciones sobre salud sexual y reproductiva, violencia contra la mujer, investigación cualitativa y sobre ética de la investigación. Es acreedora de reconocimientos en investigación a nivel nacional por el Colegio de Psicólogos del Perú y el Consorcio de Universidades, y a nivel latinoamericano por la Unión Latinoamericana de Educación Superior. Actualmente ella es vicedecana y docente principal de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es miembro del Comité de Ética para Humanos. Muchas gracias. Bueno, agradecer este espacio muy valioso y sobre todo felicitar al equipo, a todo el equipo. En realidad hacer una investigación es un privilegio, pero además también es una obligación. Es un deber que todas y todos tenemos, porque son oportunidades que nos dan para poder entender y además poder dar voces a las personas que lo necesitan tanto. Entonces, entendemos que el equipo ha hecho un trabajo hermenéutico, pero además polifónico, porque ha podido rescatar las voces de tantos actores, docentes, estudiantes, ¿no?, de las diferentes universidades que han participado. Por ello felicito, es realmente un logro muy importante. Para mí, algunos pueden decir, bueno, ha sido un poco historia, pero para mí sigue siendo el presente. Esta sindemia que todavía vivimos, ¿no? Hablamos de la pandemia, del COVID, una pandemia específica por salud, pero ya teníamos muchas pandemias y por eso se le llama que es la época de las sindemias. Son las confluencias de muchas pandemias que vivimos, la pandemia de la violencia, ¿no?, la pandemia que tenemos de la corrupción y muchas pandemias sociales, pandemias que están imperando en nuestra sociedad, y este tema está muy relacionado con el anterior también, de la ciudadanía. Entonces pienso que este es un estudio muy relevante, vigente porque no pasa. Yo quiero hacer reflexionar a todos los profesores. Yo no soy profesora de formación, se habrán dado cuenta, pero amo la educación y amo trabajar en la sociedad. En ese sentido, quiero hacer que ustedes vean que ciertamente hemos tenido cosas no muy buenas en la pandemia y de repente algunas sí positivas, pero estamos viendo actualmente las consecuencias de la pandemia, las consecuencias en la salud social y emocional y relacional de los jóvenes, hombres y mujeres. Hemos visto noticias en las últimas semanas atrás de chicos y chicas que se han suicidado, chicas y chicos que no tienen empatía, chicos que los profesores de educación superior no me dejarán mentir cómo están viniendo los chicos. Las universidades han tenido que implementar unas estrategias fortísimas en torno a tutoría académica y a consejería psicológica. Y eso es una preocupación realmente muy importante, porque la pandemia nos ha transformado no solamente a los estudiantes, sino a los docentes. Los docentes también tenemos una afectación y somos los que estamos enfrente de aquellos que van a formar a otros.
Entonces, quiero alertar con esto de la importancia y la relevancia de los resultados y de la interpretación que se hace con este marco. Por eso que relevo y felicito, ¿no? Que este estudio realmente pueda ser vigente y qué bien que se pueda presentar en una publicación. Por otro lado, también lo manifestado, ciertamente me parece muy importante que en la parte metodológica se pueda, yo tenía alguna pregunta, de repente más adelante va a hacer los comentarios. Quería saber, porque nos dicen que hay un cuestionario de Likert, me parece que está validado, y 2 preguntas abiertas. Quería saber si las preguntas abiertas han sido hechas cara a cara o han sido entregadas a través del mismo formulario online y las personas han llenado de manera abierta, ¿no? Eso quería saber simplemente por curiosidad, y creo que también por un tema de transparencia, y los investigadores cualitativos nos tenemos que cuidar mucho porque tenemos que decir bien cómo se hacen las cosas, porque siempre nos van a preguntar, no significa que algo aparezca como magia, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, me parece fundamental la triangulación que se hace, porque ese es un trabajo bien importante. Yo rescato estos aspectos que han tocado de manera excelente, también los resultados. Primero, en relación, obviamente, a las adecuaciones curriculares. Eso es muy importante. Y ciertamente ya nosotros veníamos de retos y problemas grandísimos en el país. Ya Mónica y el estudio lo ha señalado. Las brechas en la formación inicial docente, teníamos la reforma educativa, ya eran problemas que venían antes de pandemia. Y ahora ha venido la pandemia y bueno, fíjense que probablemente se han agravado, se han acrecentado estas brechas, ¿no? Ya me quedan 5 minutos. Bueno, lo que quiero decir es que aquí tenemos que pensar las universidades formadoras, cómo es que tenemos, ya, hablamos de la flexibilización, que es bien importante, que se hizo. La flexibilización curricular parte de primero flexibilizar nuestra mente, ¿no? Porque el profesor, yo he leído entre los resultados que dice que el tema de la flexibilización, la gran mayoría de veces menciona que ha sido por una iniciativa institucional, ¿sí? Una presión institucional. Pero es importante también cambiar nosotros como docentes, ¿no? Empezar a decir, bueno, sí necesitamos hacer esta flexibilización. Eso es bien importante, en primer lugar, en cuanto a la flexibilización. Y también, ¿no? Poder decir que sobre las formaciones, o sea, las experiencias formativas son valiosas. Aquí yo rescato varios aspectos, sobre todo de la interacción mediadora, ¿no? Entre el docente, el estudiante y entre los pares. Es importante porque igual hemos tenido algunos aspectos que me parece importante trabajarlos en la currícula y en la ejecución del currículum, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la empatía, ¿no? La empatía que sí, ciertamente en ese momento se ha vivido en estas interacciones mediadoras. Yo recuerdo que los alumnos incluso tenían una empatía un poco consoladora al docente. Decían, pobre mi profesor, no sabe, hay que ayudar. Y sí, ¿cuántos de nosotros no le hemos pedido ayuda a un alumno? Ay, ¿alguien sabe cómo hacer para...? Sí, profesora, ¿no? O sea, había eso que es bonito en realidad, ¿no? Y esa empatía, esa solidaridad, no solamente del alumno al profesor, sino entre pares, fue muy importante. Yo recuerdo que los alumnos decían, nadie tiene que jalarse, todos tenemos que ayudarnos. El que está lejos, entonces le tomamos foto a las clases de los que sí tienen internet y se lo pasamos al otro, ¿no? O sea, había ese espíritu de solidaridad, el vínculo, la sintonía era importante y la confianza. Eso que decían que ¿estará el alumno? ¿No estará el alumno? Hola, hola, a ver, tomo lista, si no, te pongo 0, ¿no? Confianza, la confianza, es importante la confianza.
Y aquí es donde las universidades dijeron, voy a comprar el mejor software que vea los dedos de la mano, ¿no? Sí, bueno, por lo menos hablo también la experiencia de mi universidad, que se preocupaba mucho en las manos, el examen. Cuando lo que dice Mónica, probablemente hay no digo un sesgo, hay una intencionalidad porque se ha trabajado en facultades de educación, ¿no? Entonces, hay otra mirada. Incluso yo recomendaría para un segundo o tercer artículo, porque de acá salen muchos, ¿ah? Sí, yo recomendaría poder hacer un pequeño ejercicio para diferenciar las universidades o los docentes de universidades públicas con privadas, porque no es lo mismo, obviamente. Y aquí te sale otro artículo, ¿no? Bien interesante. Entonces, porque sí es necesario entender todos estos aspectos que nos han hecho realidad y que ahora nos han transformado y que nos han hecho ser lo que somos. Por ello es importante, yo recomendaría, otra recomendación es que se hace una especie de lo que le llamamos policy brief, o si no un resumen para tomadores de decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces con estos resultados? ¿Cómo es que tenemos que actuar en la flexibilización curricular? ¿Cómo tenemos que valorar las experiencias de práctica? Era importante. Ahí comenzamos a decir, bueno, la educación no puede ser práctica porque no te podías mover. Pero obvio que ahora hablamos ya de una educación virtual, ¿no? Entonces hay que dar esas recomendaciones que son bien importantes. Yo encuentro que este estudio tiene mucho vuelo y mucho insumo para poder mejorar la formación inicial docente. Felicitaciones nuevamente. Gracias. Agradecemos a la doctora Olga por sus aportes. Y qué importante cuando hablábamos de esta flexibilidad curricular, y ella nos llamaba que esta nace también desde la reflexión del docente, ¿no? La importancia de estos procesos reflexivos. Y también cómo esta flexibilidad curricular se hace posible, no solamente que nazca desde el docente, sino que vaya hacia el colegiado de docentes. Y que entre todos estos colegiados podamos pues también plantearnos qué funciona, qué no funciona, qué tendríamos que abordar, y qué niveles de flexibilidad vamos a tomar en el currículo, ¿no? A nivel solo de estrategias, a nivel ya de algunas normas, lineamientos que damos para que todos los docentes podamos implementar, y parten desde las experiencias que cada uno va teniendo o de que cada una de las áreas va teniendo, porque es distinto de repente cómo funciona desde la investigación, cómo funciona desde la práctica, o cómo funciona desde una área o una asignatura curricular propia, ¿no? Me imagino pues los docentes que van a formarse para matemática, para sociales, ¿no? Que tienen diversidad de estrategias propias y cómo ello se va variando. Igual nos quedamos con varias de las preguntas que luego Mónica les va a abordar, y vamos a escuchar los comentarios de la magíster Lileya Manrique. Lileya es magíster en educación en mención en currículo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella tiene estudios concluidos en el programa de doctorado en estudios culturales de la Universidad de Piura. Ella trabaja en la línea de la gestión y evaluación curricular, coordina el grupo de investigación de currículo del CITEPUT, es docente principal del Departamento Académico de Educación de la PUC, y su labor docente la realiza en el pregrado como en el posgrado. Ella es actual directora de estudios de la Facultad de Educación en esta casa de estudios, es responsable de la acreditación de las carreras y de velar por la calidad de los planes de formación. Su última publicación da cuenta de las percepciones docentes sobre pandemia del COVID-19 como contenido curricular emergente en el contexto escolar de este año, el 2023, y ha sido publicada en la Revista Panamericana de Pedagogía, Saberes y Quehaceres del Pedagogo de México. Lileya, te escuchamos. Muchas gracias, Celia. Bueno, muy buenas noches con cada uno de los asistentes. De igual manera, me uno a las felicitaciones a esta investigación, al equipo que llevaba adelante la misma, porque desde mi campo curricular, bienvenida a las investigaciones, estudios que incrementan el acervo en lo que implica el currículo,
y sobre todo en el nivel de educación superior, en la formación de docentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, Mónica, aquí presente, por favor, mis felicitaciones a mi equipo. Y bueno, como ya en la presentación he indicado, mis estudios y mi dedicación está más al campo curricular, por ello mi mirada y mis comentarios van en esa línea. En primer lugar, claro, se ha señalado que es la flexibilidad curricular la que ha permitido estas adecuaciones curriculares, y eso es cierto. Si pensamos en un currículo rígido, un currículo cerrado, sí se antepone la flexibilidad. Y la flexibilidad es en realidad el principio curricular que sustenta otros, como la pertinencia, como la misma justicia curricular, integración, transversalidad. Sin la flexibilidad, estos otros principios que posibilitan distintos caminos y calidad del currículo no es posible. En ese sentido, yo también quería aportar otros sentidos o definiciones a lo que es la flexibilidad curricular. En primer lugar, entender la flexibilidad como la posibilidad de elección que tienen los estudiantes para seguir distintos tramos o itinerarios formativos. Ese es otro sentido también de la flexibilidad. ¿En qué medida desde el plan de estudios la institución formadora le ofrece cursos optativos, electivos, posibilidad de llevar en otros campos disciplinares, en otros programas, incluso en el extranjero? Todo esto constituye también parte de la flexibilidad curricular, ¿no? Y bueno, en este contexto de pandemia, yo me preguntaba qué tanta flexibilidad curricular de cara a las elecciones tuvieron los estudiantes. Quizás no, pero luego, claro, esto luego ha sido articulado y se ha nuevamente dado la posibilidad de que sí continúen los procesos de articulación horizontal, vertical, respecto a la flexibilidad. En el marco curricular o conceptual de esta investigación, yo quisiera también añadir otros principios, Mónica, que están en la base de lo que ustedes han investigado, que son las adecuaciones curriculares. Está el principio de la pertinencia académica. Así como hay una pertinencia social de vínculo de este plan de estudios o de las adecuaciones que se realizaron al contexto, también está la pertinencia académica. Y es en este principio de pertinencia académica que busca la coherencia entre los elementos curriculares, las estrategias, la metodología, los recursos, la evaluación, es que se responde a las necesidades, características, expectativas de los estudiantes. Entonces creo que se podría también incluir este principio de pertinencia académica. Y otro principio importante que también está en la base de estas adecuaciones curriculares es el principio de la justicia curricular. Porque ciertamente el llevar adelante, como tú decías, a pesar de la pandemia, a pesar de las limitaciones, de la falta de conexión, de las situaciones que se vivían en cada familia, que afectaban evidentemente a los estudiantes, y no solamente a los estudiantes, sino también a los profesores, que teníamos en nuestro contexto familiar situaciones muy críticas, muy difíciles, y con todo seguíamos adelante. Está este principio, decía yo, de justicia curricular, que principalmente lo que busca es reivindicar los derechos a la educación. En ese sentido, destacar aprendizajes valiosos. ¿Cuáles son esos aprendizajes que deben darse y que van a asegurar, pues, estudiantes que tengan aprendizajes para su vida, aprendizajes para la ciudadanía, para su futuro desarrollo profesional y en este caso profesional docente? Entonces la justicia curricular es en realidad equiparable a la igualdad de oportunidades. Y creo que eso es lo que se logró en este periodo de pandemia, en que todos los estudiantes tuvieran acceso a la educación, continuara la educación y tuviese acceso a igualdad de oportunidades, y ello hace que se pudiese dar lo que es la continuidad formativa. Entonces, este concepto muy potente de justicia curricular vinculado con la igualdad de oportunidades, a los recursos, a la metodología, a las estrategias,
también está en la base de ese marco conceptual, ¿no? Y que, bueno, eliminó como las barreras para el aprendizaje, que todos pudiésemos llevar adelante este proceso formativo. También quería destacar lo que tú también comentabas, ¿no? Que la pandemia y lo que vivimos en este proceso y que ha salido en el estudio, ha habido digamos, oportunidades de aprendizajes muy valiosos que han destacado tanto los estudiantes como los docentes, ¿no? E incluso dentro de este perfil de competencias, creo que algunas competencias no tan valoradas o no tan apreciadas se pusieron por encima de otras. Estas competencias genéricas, por ejemplo, de aprendizaje autónomo, ha sido clave para que los estudiantes pudiesen seguir con sus estudios. Ellos aprendieron a gestionar su tiempo, a gestionar los recursos bajo las determinadas condiciones. Ya lo comentaba también Olga, algunas anécdotas, pero fue así. Entonces esta competencia de aprendizaje autónomo, de adaptabilidad, resultó importante y clave. Y no solamente para los estudiantes, sino también los docentes. Otras competencias o aprendizajes valiosos que podemos destacar están en la línea de las competencias digitales, y ya lo mencionaron aquí, no todos dimos un salto cuántico, los profesores más quizás que los estudiantes, pero eso es realidad. Teníamos solamente competencias digitales a nivel de usuario, y creo que hasta algunos profesores llegaron ya a expertos, ¿no? Entonces creo que ha sido una oportunidad para poder fortalecer y avanzar en todo lo que implica estas competencias digitales. También mencionabas en relación ya a los docentes, todo lo que implicó la evaluación y la evaluación formativa. Entrar en esta lógica de qué implica la evaluación oportuna, la evaluación inclusive afectiva, que da una retroalimentación positiva, que no empieza por no hiciste esto, sino más bien a pesar de todo lo que tú has hecho un esfuerzo, de una manera, una retroalimentación positiva, pues también ayudar al estudiante a reconocer sus errores o los aspectos que le faltan. Entonces ha sido otro tipo de aprendizaje para los maestros, el evaluar de formas distintas. Creo yo que el aprender y enseñar también cambiaron. Empezamos a utilizar nuevos términos, ¿no? Que se convirtieron de uso frecuente, trabajo remoto, educación remota, aprendizaje híbrido, integración de las TIC. Bueno, todos fueron nuevos aprendizajes. Yo quería también destacar la parte de las experiencias formativas, lo que corresponde a la práctica preprofesional, que ciertamente, como tú has destacado, resultó lo más complejo y desafiante, ¿no? Y con esto voy a terminar. Yo recuerdo, justo busqué en la página web de la red Kipus, que siempre muy preocupada por las dificultades y por hacer pensamiento, y nos convocó en junio del 2020, fíjense, al iniciar nomás la pandemia, para que instituciones formadoras, en el segundo encuentro de experiencias formativas en tiempos de pandemia, tuviésemos un webinar en la cual intercambiamos experiencias valiosas sobre cómo se desarrolla la práctica preprofesional docente, retos y dificultades en la modalidad no presencial. Y ciertamente los que estuvimos presentes en ese webinar, bueno, a través de la virtualidad, en sí recogimos experiencias valiosas, estrategias que pusimos en marcha, porque igual como ustedes habrán recogido en el estudio, en nuestra facultad también fue un momento muy difícil. Los estudiantes pues se rebelaron y dijeron, ¿cómo vamos a hacer la práctica preprofesional? Nosotros queremos estar en aulas, queremos estar con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Fue muy difícil, mucha tensión, pero bueno, se les invocó a que los niños necesitaban seguir estudiando, tenían derecho a educarse y que como formadores teníamos que salir adelante y mostrar esta capacidad de respuesta y adaptarnos. Bueno, con todo fue complejo, difícil, tanto de parte de los estudiantes como de los docentes, de los acompañantes. Reconocemos que fue todo un reto, pero que también nos deja lecciones aprendidas. Y ya por el tiempo, quizás también para esta segunda parte, segundo artículo, tercero, también yo dejo algunas preguntas al grupo de investigación. Creo que podrían recoger qué cambios en la formación del profesorado han producido estas adecuaciones curriculares. Creo que sería interesante explorar por allí qué cambios
o sea, hacer estas adecuaciones curriculares, ¿qué cambios se han producido en los docentes o en la formación del profesorado? También me parece relevante el que puedan indagar sobre cómo han influido las adecuaciones curriculares, por ejemplo, en esto que decíamos, en la retención estudiantil y en la graduación oportuna, ¿no? ¿Qué estrategias se han podido emplear para evaluar la efectividad realmente de las adecuaciones curriculares y si estas luego podrían continuarse, ¿no? ¿O cómo se han continuado realmente? Eso, bueno, como preguntas y desafíos para futuras investigaciones. Muchas gracias. Gracias, Ileya, por tus aportes. Gracias por las preguntas y los cuestionamientos que le das al equipo de investigación. Y yo quería justamente rescatar dos ideas. Cuando nos hablabas de la pertinencia académica, cómo respondemos coherentemente en la relación entre todos los elementos para responder a estas necesidades de los estudiantes y del contexto que se nos presentaba en ese entonces. También cuando hablabas de justicia curricular y cuando hablabas de esta igualdad de oportunidades para dar respuesta a este derecho de la educación, y yo me ponía a pensar en este objetivo 4 que todos tenemos de los ODS, cómo no dejamos desde las escuelas, desde las universidades, desde las facultades de educación, en aportar a esa educación de calidad, a esa educación equitativa y esa educación que buscaba la inclusión, ¿no? Y con equidad de todos los participantes para poder asegurar esos procesos de que nadie se quede atrás, de que todos participen, ¿no? Y buscar además ese aprendizaje que dure, además en igualdad de oportunidades para todos. Estamos con algunas preguntas, también invito a los que están conectados por nuestras redes si nos desean hacer algunas preguntas, estamos recepcionándolas y al público. Y adicionalmente a los cuestionamientos que ya nos habían hecho la doctora Olga y Ileya, que justamente Mónica los tiene, tenemos dos preguntas más, Mónica, que nos comparte y que nos dice qué retos deben seguir asumiendo los docentes a futuro después de esta pandemia, a raíz de lo que hemos escuchado, y además qué dificultades aún van a enfrentar en futuro los docentes. Recordemos que fueron 2 o 3 años en este contexto y tenemos promociones, podemos decirlo así, que ya o están egresando, que se van a enfrentar a una práctica, ¿no? Promociones que están en 3º, 4º, ¿y cómo ha influido esto? ¿Qué retos van a tener en este acompañamiento los docentes de formación? Okay. Gracias. Bien, definitivamente la experiencia de investigación nos ha ofrecido mucha información que efectivamente puede ser utilizada en próximas investigaciones, y eso lo reconocemos, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar por estas últimas preguntas que me han manifestado. ¿Qué retos debemos seguir asumiendo hacia el futuro? Y la vinculo a la siguiente. Que hacemos nosotros una evaluación de lo que hemos tenido que afrontar en este tiempo. Tenemos 2021, ¿no? Y el 22-1 en una educación virtual, ¿no? Y un poco llegamos a que los alumnos que han entrado en el 22-1 se encuentran en quinto ciclo, ¿no? Quinto ciclo. Eso significa que a nosotros como docentes, y creo que a todos nos ha pasado, hemos recibido a nuestros estudiantes y reconocemos lo que falta, ¿no? Que reconocemos lo que falta, porque definitivamente venían las maestras que trabajan en educación inicial, el tema de aspectos psicomotores, de pegar, de cortar, y decían, no, las chicas todavía no tienen esa habilidad, porque no se corta de manera arbitraria, tiene una técnica, tiene una forma, tiene un ritmo, ¿no? Que ellas, ¿no? Entonces decía, y tenemos estos 2 años, decía, el año pasado yo era decana, ¿no? Tenemos 2 años y medio para evaluar, cada maestra para evaluar cuál es el punto de partida donde se encuentran nuestros estudiantes, y 2 años y medio para efectivamente asegurar el logro de lo que sucede. Tenemos tiempo. Y bueno, y con las que están atrás, pues van a tener más tiempo, 6 ciclos, 7 ciclos. Sí sabemos, o sea, los maestros sabemos qué no se ha logrado y qué es lo que nos queda pendiente. Y tenemos que efectivamente ver de ese perfil cómo asegurar que esos rasgos se logren con la participación de nuestros docentes. Entonces,
el trabajo colectivo a nivel de escuelas profesionales. En la facultad, cada escuela y cada escuela se reúne con su equipo de docentes semanalmente para ver cómo se encuentran los estudiantes y por dónde debemos intervenir o hacia dónde debemos ir. Otra preocupación que teníamos en ese momento también era quiénes se van, ¿no? Las chicas estaban en quinto, sexto ciclo cuando empezó la pandemia, ¿no? Pero decíamos, han tenido 2 años y medio de estar en nuestra disciplina, 2 años y medio en estar, en identificarse con la institución, porque también es otro tema, ¿no? Identificarse con la institución. Teníamos materia prima ya construida, ¿no? Y efectivamente el tema de la práctica fue una de las áreas, las fortalezas, acompañar esa práctica, ¿no? Acompañar esa práctica, incluso incluimos mayor número de profesoras de jefe de práctica para que haya un acompañamiento más personalizado y que las alumnas puedan, ¿no? Entonces creo que cada uno de nosotros en su institución ha tomado las medidas conforme a las características de los grupos, ¿no? Y conforme a las reflexiones de los equipos de trabajo. Entonces es un tema interesante. Segundo, el tema de trabajar, este tema de la investigación formativa también nos ha ayudado mucho. Se ha incluido como un eje transversal y nos ha llevado a reuniones, bien sea en el tiempo de la virtualidad o ahora, a reunirnos, ¿verdad? Y la investigación formativa te permite un poco tomar las diferentes áreas de la formación y trabajarlas. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Teníamos 2 años y medio, chicas que tenían esa formación virtual, que teníamos este reto de lograr lo que teníamos que lograr en esto que nos queda, cambiar conductas, cambiar hábitos también, ¿no? Hábitos también, porque obviamente una cosa es estudiar en tu casa, ¿no? Sin salir, te levantas, te aseas y te sientes. Y otra cosa muy distinta es levantarte, transitar, ir a la universidad, llegar, ubicar, o sea, es distinto, ¿no? Y esa interacción. Entonces, creo que por allí sabemos nosotros lo que nos queda pendiente y ver las actividades para poderlas trabajar. Algo que también hemos, por ejemplo, incluido es que las alumnas que han terminado, hemos incluido un programa de las maestras nobles. ¿Qué significa esto? Que han terminado los 5 años y hemos preparado un programita para que estas alumnas que han egresado tengan un acompañamiento con sus docentes, vengan una vez al mes, una vez cada 2 meses, tengan reuniones virtuales con una asesora que las ayuda a resolver los problemas que tengan que ver. Es un producto por venta, si ustedes quieren, porque eso no está incluido, no hay matrícula, no hay pago, no hay nada, y lo recibe voluntariamente la alumna que quiere participar de la experiencia. Entonces, somos conscientes de lo que ha pasado, somos conscientes de que quedan pendientes, pero estamos viendo, creo yo, cada institución, cómo va resolviendo y cómo va acompañando ese proceso en las estudiantes. Entonces, se van dando esos pasos, vamos generando alternativas, vamos creando, vamos reflexionando cómo podemos hacer. Y sí, se constituye, no les digo que viene el 100%, pero sí hay estudiantes que se reúnen, que vienen, que comparten con su asesora, y es un trabajo que van a hacer durante el año de egreso, ¿no? Luego de haber concluido el siguiente año, pueden contar con este trabajo. En realidad, ¿qué retos tenemos a futuro? En realidad, quisiera hacer un poco una grupa que no es mi bola de cristal, pero en verdad la pandemia nos vino de la noche a la mañana y no sabemos qué pueda pasar. El sábado amanecimos tranquilos y de pronto teníamos una guerra, ¿no? Entonces el mundo está tan cambiante, la sociedad es tan cambiante, las generaciones cambian. Entonces creo que ¿cómo debemos preparar? A ser creativos y abiertos, ¿no? A afrontar ese presente, no con un ¿qué pasó? No angustiarnos, creo que también nos ha servido para ya no angustiarnos tanto. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Sino más bien estar más, o sea, el mundo va a cambiar, las circunstancias pueden cambiar de la noche a la mañana y estar dispuestos y alertas, ¿no? La guerra está a miles de kilómetros, como en enero, febrero del 2020, veamos al COVID en China, ¿no? Bien lejos, ¿no? Y de pronto en marzo ya estaba con nosotros, ¿no? Entonces, creo que la idea de nosotros como docentes es adaptarnos, ser tan flexibles como el currículo, ¿no? Y cuando ser tan flexibles como el currículo y sobre el tema de la pertinencia, ¿no? El currículo, la pertinencia, efectivamente el currículo es flexible y esa flexibilidad se da en la contextualización. Y si yo contextualizo el currículo de la realidad que me toca afrontar, entonces lo hago pertinente, ¿no? Porque la pertinencia se logra en la medida que responda a las características. En este caso hemos trabajado 5 instituciones, ¿verdad?
pero cada una con sus propias características. Las universidades, las escuelas superiores pedagógicas, públicas, privadas, pero cada una respondió. No decimos que las estrategias son las mismas, no decimos que las decisiones son las mismas, pero sí tuvieron que responder al modelo, ¿no? Entonces, por ese lado. Y el tema del currículo de justicia, sí, pues tratamos de llevar a todos, incluso en la investigación muchos dicen que el tema de adquirir la tecnología no estuvo en función de tener o no línea, sino efectivamente en poder usarla, ¿no? Para los fines que teníamos, enseñar comunicación, enseñar matemática, enseñar didáctica, ¿no? Conducir la práctica, no son actividades similares, cada uno tiene su propio proceso, ¿no? Y obviamente hemos tenido que ir adaptando, ¿no? La práctica se esperaba, por ejemplo, en educación primaria, se esperaba que las alumnas practiquen con niños de educación primaria. Sin embargo, la primera práctica consistió en que las estudiantes capacitaran a las maestras de educación primaria en el uso de tecnología. O sea, su práctica inicial, final 1, fue para un trabajo con las maestras de aula con las que fueron asignadas, para que ellas las ayudasen a manejar la tecnología, fueron las mediadoras, ¿no? Y ya luego el trabajo con los estudiantes. Entonces, ¿son experiencias de aprendizaje? Sí. ¿Están en el perfil declarados de esa manera? No, dice conducir procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo están conduciendo, ¿no? Pero con una población distinta, adecuándonos al contexto de las circunstancias, ¿no? Entonces, es un tanto por ahí. Con respecto, bueno, estaremos alerta a lo que sucede hacia el futuro. Luego, con respecto a las preguntas, ¿no? El instrumento de investigación efectivamente tiene 20 ítems de escala Likert, y en ese instrumento se incluyeron las preguntas, ¿no? Se incluyeron las preguntas, pero estuvieron orientadas a preguntarle que él narre una experiencia que implicaba la adecuación curricular. Esta experiencia podría estar vinculada a la evaluación, a los propios aspectos metodológicos, uso de recursos, tecnología, pero que en ese momento describía cómo él se había adaptado en esa experiencia. No es así como se ha construido el instrumento. Entonces, como aprendizaje y lecciones aprendidas de esta investigación, es que todos tenemos una formación, y esta formación nos permite, ¿no? Ir adaptándonos, ir cambiando e ir respondiendo a las diferentes, y asumiendo diferentes roles, ¿no? Roles como docentes, roles como gestores, roles como investigadores, porque en realidad los diferentes roles que tenemos como docentes cambiaron como consecuencia de la pandemia. ¿Qué cambio queda hoy? Creo que es esa flexibilidad, ¿no? Y seguir reflexionando sobre nuestro propio quehacer, ¿no? Volvimos, pero tampoco volvimos a un escenario similar al inicio. Hay muchos, mencionaban los aspectos de las asesorías psicopedagógicas o psicológicas, sí, porque todos hemos sido afectados. Y sí, hay que estar más cerca de las estudiantes, hay que ser, el vínculo que se construya tiene que ser más cercano, de un diálogo, ¿no? Más allá de etiquetar, porque eso se necesita en el aula. A partir de eso se pueden construir aprendizajes significativos. Entonces, creo que esa es la idea, ¿no? Que nos adaptemos a las circunstancias. Y de alguna manera, no sé si genéticamente tenemos algún gen que nos ayuda como ser maestros a poder responder a esa realidad. Gracias. Gracias, Mónica. Y como nos compartían la doctora Olga y la magíster Leia, y nos hablaban de qué más, cuál va a ser el segundo capítulo, la segunda temporada, como decía Jorge. Y nos quedamos con los retos que nos decía Leia, ¿no? ¿Cómo va a influir todo esto en las actividades, ¿no? En la retención docente, cómo estas prácticas formativas van a tener incidencia en esta graduación oportuna. Y yo añadiría un punto más, Mónica, para la segunda temporada. ¿Qué retos nos trae para la nueva evaluación curricular? Porque decimos los resultados, decía la doctora Olga, o sea, hoy estamos atendiendo a los formadores, o sea, a los chicos que van a ser maestros, estamos dándole soporte emocional, estamos dándole acompañamiento psicológico, pero ellos van a trabajar con los chicos y con los niños pandémicos, por decirlo así. O sea, cuando ellos comiencen a ir a las escuelas secundarias, a las escuelas primarias, es cómo ellos van a estar preparados
para acompañar y para brindar soporte socioemocional, ¿no? Entonces, otro reto para seguir pensando y para ir mirando como lecciones aprendidas hacia nuestros nuevos procesos de evaluación curricular. Quiero agradecer a nombre de la red a Mónica, a Leila y a la doctora Olga por su participación. Mónica, y en tu nombre a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Celia, y al equipo de la Mesa 2 que nos han presentado esta segunda investigación interinstitucional. Bueno, creo que nos estamos llevando muchas cosas. La invitación ahora es que al interior de nuestras instituciones podamos generar estos espacios reflexivos. ¿Qué significa todo esto, lo que estamos escuchando el día de hoy? Es muy rico lo que estamos recibiendo. O sea, son experiencias desde nosotros mismos, desde los estudiantes, las voces de los estudiantes, pero también de los formadores, de los docentes. Entonces, que no quede aquí el encuentro de esta noche, sino que realmente sea un encuentro que nos motive a compartir con nuestros compañeros de aula, de nivel, de especialidad, con los colegas, para seguir haciendo reflexión de qué significa todo esto. Porque la pandemia no ha pasado, se ha quedado y tiene muchos retos para nosotros. Pero también la ciudadanía también nos reta. Entonces, bueno, no será el último encuentro de Equipus, ya lo llamaremos para otro momento, pero también queremos cerrarlo de una manera sencilla, como siempre lo hace Equipus, y para eso Diana Revilla, coordinadora de la red y decana de la Facultad de Educación, termina el evento con sus palabras. Muy buenas noches a cada una y a cada uno de ustedes. La verdad es que a nombre de la red Equipo expresamos nuestra alegría y agradecimiento por haber acogido la invitación a esta actividad. Hemos tenido una muy buena asistencia. Y entonces, en ese sentido, quería destacar el valor de ambos trabajos de investigación. Ya habíamos escuchado esto cuando se presentó en junio en Ecuador. Sin embargo, escucharlo nuevamente con un poco más de tiempo y con comentaristas, ¿no? Ahí agradecer a los 4 comentaristas, nos permite una reflexión más detenida de lo que significa realmente asumir el compromiso de formar ciudadanos comprometidos, ciudadanos responsables, ciudadanos que realmente nuestro país y el mundo, pero nosotros estamos en un entorno más nacional. Y hablar de la capacidad de nuestros docentes por adaptar un plan de estudio que efectivamente no suele ser muy abierto a cambios rápidos, el haber aplicado este criterio de adaptación, de flexibilidad, ha sido todo un reto. Y un reto que permanece, porque ahora, con esta situación, cada vez más se invita a las instituciones formadoras a pensar en ofertas flexibles para la formación. Y eso es una ganancia también, ¿no? A pensar en planes de estudios no tan rígidos y dándole la oportunidad al estudiante de elegir dentro de su campo de especialidad otras temáticas le puede interesar y puedan aportar al trabajo que piensan hacer, sea en la escuela o sea en otros escenarios. Porque ustedes saben que la carrera de educación tiene muchos escenarios para ejercer la docencia.
Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que valorar y apreciar el aporte de estos dos trabajos, agradecer a las que han liderado el trabajo que no ha sido fácil, no lo han dicho, pero lo sé porque lo han compartido en otros momentos, la doctora Augusta Valle y a la doctora Patricia Medina, y en esta ocasión ha estado representada por la doctora Mónica Escalante, ¿no? Que no ha sido fácil, porque si ustedes han dado cuenta, son varias instituciones del ámbito nacional, porque queríamos eso, una muestra del ámbito nacional, y coordinar equipos interdisciplinares, equipos de organizaciones distintas, con colegas que traen experiencia de investigación diferente, ¿no? Ha sido un trabajo arduo. Y en ese sentido, nuestro mayor reconocimiento a ambos equipos de los colegas por ese gran esfuerzo y por la acogida de haber aceptado esta invitación. Y TIPUS no se quiere quedar con estos dos trabajos. Estamos animando a otras instituciones que veo por acá presentes, acá en la primera y segunda fila, que son miembros de la red, a que se animen a sumarse con otros trabajos de investigación. Y como todo trabajo de investigación también, lo importante es los nuevos conocimientos que se generan y la invitación que este me permite a seguir indagando. Así que aquí, miren, tenemos cuánto público. Si les ha gustado alguno de los temas, yo de verdad los animo y las animo a ponerlo en práctica. Hagan sus trabajos exploratorios, acérquense a hacer sus equipos de investigación, inviten equipos entre docentes y estudiantes, porque de esa manera se aprende mucho. Acá hay mucho tema. Les han hecho sugerencias los equipos, segunda, tercera temporada, pero eso también para todos nosotros, no solamente para ellos, sino para nosotros que ya contamos con una buena base de información que nos permite una reflexión mayor, pero seguir avanzando más. ¿Qué puedo elegir de todo esto que he escuchado que me interesa? ¿Qué puede ser de repente mi tesis para la licenciatura? ¿O me gusta hacer trabajo de investigación? Y voy a formar un grupo. A ver cómo nos va y llegamos. Que es la única manera que tenemos de llegar a otros y que nos escuchen, conozcan y puedan aprender de estos trabajos. Así que muchas gracias a ambos equipos, muchas gracias a los que han coordinado las mesas, a Leonardo Piscoya, no sé si todavía nos acompaña, ya se retiró, luego a Celia, que también ha moderado la segunda mesa, a cada uno de los comentaristas y a todo el equipo que conforma la Red Quipus Perú, porque juntos hemos organizado este momento de compartir experiencias de investigación, y especialmente quiero agradecer al equipo de mi facultad, que ustedes los han visto, me han estado poniendo por aquí, por allá, como fotos, las preguntas y todos los demás, que son detalles importantes para que el desarrollo de esta actividad pues se pueda llevar a cabo en el tiempo previsto. Les invito a que nos acompañen con un pequeño refrigerio en las afueras de este auditorio y será a su oportunidad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.